Bueno, podemos decir en materia y por supuesto en vocabulario electoral, se largó ya la carrera de alguna forma, es como, o la vuelta previa, algo por el estilo, porque las PASO ya tienen candidatos. En realidad las juntas electorales y la justicia electoral tiene que oficializar las listas, pero en la mayoría de los casos seguro no va a haber inconvenientes. Y Juntos por el Cambio, en Río Negro, va a estar muy interesante el 12 de septiembre, porque habrá 3 listas competidoras, una encabezada por el ex intendente de Cipolletti Tortorielo, otra por el ex vicegobernador Mario de Reyes, y una que tiene al frente a Germán Jaraber, el ex secretario de Turismo de la provincia de Río Negro, con quien estamos ahora listos para conversar respecto de esta intención de ir a la Cámara de Diputados de la Nación y bueno, charlar un poco de política seguramente y cómo la ve para el 12 de septiembre. Germán, buen día, Gustavo Bosco lo saluda, ¿cómo le va? Hola, buen día Gustavo y buen día a toda la audiencia de FM de la Costa. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, finalmente presentaron la lista, lo hicieron, tengo entendido, también con tiempo, eso significa que iban tranquilos con los avales y que hubo un trabajo de base, ¿no? Muy importante. Sí, muy conforme. Voy a aprovechar la oportunidad para saludar y agradecer a todos los que trabajaron en los avales, en visitar a la gente. Bueno, todo un tema de planillaje en un momento de la historia del mundo que es complejo, ¿no? Porque bueno, había que de alguna manera implica buscar formas que no sean complicadas con el tema de la pandemia, ¿no? Así que la verdad que es un trabajo bárbaro, un grupo maravilloso y estoy muy agradecido con ellos. Porque además eran 1000 y pico de avales, no eran pocos. Sí, 1000 y pico de avales, bueno, teníamos gente en distintos lugares de la provincia, Bariloche, General Roca, Regina, Viedma, algunos lugares de la línea sur, en Las Rutas, San Antonio, en fin. Se hizo un trabajo muy bueno y la verdad que terminamos sobrados con la cantidad de avales. Bien. Germán, bueno, ¿y con qué intenciones, para llegar al Congreso? ¿Por qué quiere llegar al Congreso de la Nación? Bueno, nosotros creemos que hay una manera distinta de hacer las cosas, que se puede manejar la historia de una manera distinta y se puede crear, digamos, alternativas distintas hacia el futuro. Me parece que en primer lugar debemos privilegiar el diálogo. Creo que hay que darle hay que terminar con esta historia de la grieta donde viene un gobierno y se la pasa hablando del anterior y viene el siguiente y se la pasa hablando también del anterior. Los argentinos tenemos problemas demasiado serios para que esto se maneje así. Y creo que hay que crear un diálogo positivo, un diálogo constructivo, donde nos sentemos las partes y empecemos a hacer las cosas distintas. Bueno, yo voy a ser funcional a esa forma de hacer las cosas. Aunque por ahí, no sé, quienes están ahora en el Congreso Nacional y los que pueden ingresar tengan un pensamiento un poco diferente, porque da la sensación que en el Congreso el Congreso tiene un pensamiento muy grieta, ¿no? Actualmente, ¿o no? Bueno, mire, creo que las dos últimas experiencias en este país, en cuanto a gobierno me refiero, o quizás las 4 últimas, en ese aspecto han servido. No nos sirve al país que nos peleemos. Eso no quiere decir que no discutamos las cosas, que no tengamos puntos de vista distintos, pero me parece que hay que trabajar sobre las coincidencias. El relato mata gente, porque el relato es ni más ni menos que mentir, ¿no? Esto de ir a recibir un avión por el propio presidente que trae 300.000 vacunas y que en realidad es una gotita de agua en el desierto, es mentir. Parece, no, tenemos el problema de las vacunas solucionado. Dejémonos de mentir, juntémonos, busquemos la manera, dejemos de discursos antiimperialistas con temas tan importantes como la salud. Me parece que este es un punto de partida muy importante. Y yo creo que la Unión Cívica Radical
en ese aspecto va a ser muy importante en la historia próxima, de los próximos años del país. Creo que estos aires nuevos que llegan de la mano de Facundo Manes, de la mano de otra gente que se está empezando a involucrar y que tiene una mirada distinta, creo que va a generar un cambio muy importante. Ajá. Le iba a preguntar de eso justamente, de Manes, ¿qué le parece? Porque es como, como el distinto dentro de todas las candidaturas que hay, por lo menos de las que más se conocen a nivel nacional, ¿no? Bueno, a mí me convoca justamente, me convoca a esta patriada, le diría, a este involucramiento, fundamentalmente la aparición de Manes. Uh-huh. Creo que cuando Manes dijo, yo quiero construir la revolución una nueva utopía, ¿no? Que es esto de la revolución del conocimiento, de buscar otras cosas, y ojo, con conciencia de que hay problemas muy serios que solucionar antes, ¿no? O sea, hay gente con hambre, no nos engañemos. Uh-huh. Pero me parece que venga una persona que tiene la cabeza levantada y que está mirando otras cosas, porque en el mundo están pasando otras cosas. Esta cosa setentista que nos atrasa no va a ningún lado. Mire, yo, Gustavo, le cuento mi esposa es cubana. Uh-huh. Este tema del relato, imagínense que cada vez que voy a Cuba es algo fuertísimo, muy fuerte. Nosotros vemos, porque uno cuando va de afuera tiene otra mirada, vemos que permanentemente se están levantando banderas que no son reales, ¿no? Y esto, la mentira, cuando se gobierna con la mentira, se van deteriorando cosas. Y por ponerle un ejemplo, Cuba era el primer productor de azúcar del mundo y hoy no produce azúcar. Uh-huh. ¿Cómo lo puede explicar? Claro. Bueno, ahí está el secreto. Me parece que hay que terminar con eso. Uh-huh. Bien. Cuénteme un poco de quiénes lo acompañan en la lista, Germán, por favor. Bueno, en segundo lugar me acompaña una reconocida docente de General Roca, que se llama Elsa Lobo. Elsa Lobo tiene una trayectoria bastante importante en temas vinculados siempre a la educación, no solamente desde el punto de vista de directivo, porque ha sido miembro gubernamental del Consejo de Educación, sino también ha tenido militancia en la UNTER. Es una persona muy conocida y muy reconocida, de mucho prestigio. Como lugar a Pablo Guoto, de San Carlos de Bariloche. Pablo, quien se dedica, es hotelero, digamos, y imagínense lo golpeado que está ese sector de San Carlos de Bariloche, particularmente con la pandemia, ¿no? Y con el cierre total, esa locura que se hizo el año pasado. Sí. Y por último, María Luisa Reini, que es también una chica de General Roca, muy trabajadora. Ella se dedica al coacheo y a la actividad física, y la verdad que tenemos un buen equipo. Ajá. Lo invitó a Mario de Reyes a ser parte de su lista también, ¿no? Sí, tratamos de llegar a la unidad. Bueno, siempre uno pretende que la Unión Cívica Radical llegue en una lista única y bueno, costó, pero bueno, tenemos un excelente diálogo. Yo además con Mario tenemos mucha relación personal de muchos años, así que uh-huh. Creo que va a ser una campaña muy tranquila y de mucho respeto. Ajá, bien. ¿Y por qué no? ¿Qué fue lo que no logró la unidad? Bueno, los partidos tienen procesos que se inician antes. Nosotros teníamos situaciones que hacían incompatibles por un lado o por otro, y esto como la declaración de impuestos, ¿vio? Cuando arregla una cosa se le desarrolla la otra. Así uh-huh. que hicimos un esfuerzo, quizás nos faltó un poco de tiempo para que madure y eso, pero seguimos, ya le digo, seguimos uh-huh. en diálogo, y de cualquier manera esto hace un uso de las PASO, porque fíjese que las PASO
son justamente la oportunidad de que se presenten varias alternativas, que ganen mejor y que esas alternativas engrosen el sector, ¿no? Sí. Que le den una base más firme. Bueno, yo creo que ese espíritu de las PASO se preserva mucho más cuando las listas, cuando compiten 2 o 3 listas, que cuando es una lista unidad. O sea, si son todas listas unidades, ¿qué sentido tiene hacer las PASO? Claro. Esa es la elección, digamos. ¿Te Sí, das sí. cuenta? Sí, sí, seguro. Germán, y la última, porque por ahí muchos están escuchando, a ver, los años pasan, uno casi no se da ni cuenta, pero usted fue secretario de Turismo, recuérdeme los años que ocupó ese cargo. Estuve desde fines del 2003 hasta creo que últimos días del 2004 o una. Bien, bueno. Y después casi como que se dedica, no sé si fue tan así, pero a la actividad privada y demás, pero ver la realidad desde el sector privado le cambió un poco la cabeza para encarar algún proyecto político. Sí, absolutamente. Mire, le cuento 2 o 3 elementos. Primero, antes recordará, Gustavo, que yo antes de ser secretario de Turismo, el tren, muchos años en el tren patagónico. Sí. Bueno, el tren patagónico... ¿SFEPA era, se llamaba o no? Sí. Después yo mismo, a propuesta mía, se le cambió el nombre al tren patagónico. Claro, bien. Era SFEPA, sí. Es así. La verdad que el primer impacto en mi vida lo produce, el primer impacto que tiene que ver con la visión que tengo ahora, me refiero, ¿no? Lo produce manejar una empresa, que más allá que era una empresa pública, eso había que pagarlo, el 931, que es la declaración de aportes y contribuciones del empleado, hay que pagarlo, y ahí aprendí muchas cosas. Ahí aprendí lo difícil que es manejar una empresa, lo difícil que es emprender. Esa enseñanza de Tren Patagónico fue invalorable. Posteriormente, manejar el área de turismo en una época muy sensible porque reunificamos el Cerro Catedral. El Cerro Catedral tenía 2 concesiones, una muy moderna y otra que estaba muy antigua, con muchos problemas. Bueno, hubo una política de Estado que la inició Antonio Torrejón, la continuó Sergio Rodríguez y la terminé yo, que fue justamente el corolario definitivo, que fue la unificación del Cerro Catedral. Desde ese momento en adelante me dediqué a la actividad privada, yo me dedico al desarrollo inmobiliario. Y justamente una de mis principales propuestas a lo que me pienso dedicar es a un tema que ya sé y que ya lo vengo haciendo en la actividad privada, que es resolver el tema del acceso a la tierra y la vivienda, o por lo menos hacer una contribución importante a esa resolución. Nosotros creemos que ahí hay un tema que le quita oportunidad a nuestros jóvenes, que los pibes hoy nuestros, si quieren ir a vivir afuera, me parece muy bien que se vayan, pero no que se vayan porque no tienen oportunidad, que se vayan a crecer, a hacer experiencias que después vuelvan y les traigan acá, fantástico. Que se vayan porque su país no les da oportunidades, realmente es muy triste. Yo voy a trabajar para eso, para evitar que nuestros jóvenes quieran irse. Bien, o sea que uno de los trabajos suyos, si llega al Congreso, puede ser esto del acceso a la tierra, por ahí darle mucha manija, si se me permite la expresión, a eso, ¿no? Mi principal es que lo vengo haciendo en la actividad privada, claro. Y sé muchas cosas, he aprendido muchas cosas, porque la actividad privada, como bien decía Gustavo hace un ratito, la actividad privada te da eso, ¿no? Te da otra mirada. Y yo aprendí formas, mecanismos, y cómo si se modificaran algunos, se podría generar a partir del ahorro de la gente, del esfuerzo, sin que el Estado ponga tanto, pero sí que ayude. Le pongo un ejemplo. Nosotros, ojo, he hecho desarrollo inmobiliario no solamente desde lo privado, también he sido presidente de una cooperativa de vivienda, y tenemos las mismas trabas. Una de las trabas principales que tenemos, no le pedimos nada al Estado, le pedimos que nos ayuden, porque en definitiva lo que hacemos es poner en valor el ahorro el ahorro de la familia trabajadora. Un poco es y justamente lo que necesitamos es que el Estado ayude. Bueno, yo voy a ir al Congreso a generar condiciones para que el Estado ayude
a quienes quieren resolver su propio problema a partir del esfuerzo, no de la dádiva estatal, del esfuerzo, del mérito. Bien. Bueno, Germán, muchísimas gracias por atendernos, ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias, Gustavo, la verdad que muy contento de estar charlando con ustedes y seguramente continuaremos. Gracias. Por supuesto, hasta la próxima. Germán Jalaber, entonces, claro, nosotros hacemos mucho hincapié en el tema que fue secretario de Turismo y antes fue presidente de CEFEPA primero, le cambia el nombre a Tren Patagónico, le cambia la imagen a Tren Patagónico, no quería decir cómo estaba él porque iba a quedar como que, me permite la expresión, le chupaba las medias, pero es el que cambia Tren Patagónico, Jalaber. Que es el que lo convierte, y que en esa época él iba de Buenos Aires a Bariloche con el vagón boliche para los pibes, cine, qué sé yo, de todo. Ahí empiezan a llevar los autos arriba del tren. Bueno, cambia, y por eso después lo llevan a la Secretaría de Turismo de la provincia de Río Negro. Y después se cansa de todo, dice, me dedico a lo privado, le va muy bien, y se dedica a esto, al desarrollo inmobiliario, tierras, loteos, o como quiera llamarle. Y él dice que uno de sus objetivos máximos, si llega al Congreso, va a ser modificar las leyes que haya que modificar, o las reglas que haya que modificar para que la gente tenga un más fácil, o tenga directamente, porque hoy no tiene, acceso a la tierra. Eso por un lado. Después dice que, me convoca volver a la política, no es que lo convoca a él, pero se entusiasma con volver a la política cuando ve a Manes, a Facundo Manes. Es el distinto, digamos, de estas elecciones para mí, ¿no? No sé si después llegado va a ser diputado nacional. Ya veo que en el Congreso pues es un desastre, no sé. Porque una cosa es ser, ¿qué es? Neurocirujano, no sé el cargo, el título que tiene, con la neurociencia, pero bueno, una cosa es ser eso y otra cosa es ser diputado nacional. Uno cree que con la capacidad y la inteligencia que tiene, de taquito puede ser diputado nacional, pero no sé, porque por ahí se choca con la barrera de la política, ¿no? Que es tan difícil, y se cansa y dice, me voy al diablo, sigo por otro lado y listo. Bueno, pero esta decisión de Manes ha hecho que no solo Jalaber, sino muchos decidieran meterse otra vez en la política o entrar directamente en la política. Bueno, la charla entonces con Germán Jalaber, precandidato a diputado nacional en Río Negro por Juntos por el Cambio.